buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, en este video, vamos a tratar sobre el RIMPE, los impuestos populares, en su mayoría sobre lo que es el RIMPE, el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. El objetivo de esta clase es conocer sobre qué es su aplicación, sobre la parte tributaria y quiénes deben alinearse al RIMPE. Entonces, sin más, vamos a empezar. El RIMPE, régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Inscritos en el RUC hasta el 31 de diciembre del 2021, los contribuyentes que al 31 de diciembre del 2021 hayan pertenecido al régimen impositivo simplificado RICE, régimen para microempresas RIMI o régimen en general, y que cumplan las condiciones para pertenecer al RIMPE, se incorporarán a dicho régimen de manera automática sin necesidad de ingresar ninguna solicitud o trámite. Los inscritos en el RUC a partir de enero del 2022, los contribuyentes que se inscriban en el RUC a partir de enero del 2022 y que cumplan las condiciones para sujetarse al RIMPE iniciarán sus actividades bajo este último régimen. El listado que para fines referentes publica el SRI en su página web será actualizado de forma semanal con la información de los nuevos inscritos. ¿Quiénes se encuentran en este régimen? Tenemos el RIMPE Emprendedores y RIMPE Negocios Populares. Al RIMPE Emprendedores, personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales de hasta $300,000 al 31 de diciembre del año anterior. El RIMPE Negocios Populares, personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta $20,000 al 31 de diciembre del año anterior. Son ingresos brutos aquellos gravados percibidos por el contribuyente menos los descuentos y devoluciones. ¿Qué actividades no están sujetas al RIMPE? No están sujetas a este régimen los ingresos provenientes de actividades relacionadas a contratos de construcción o actividades de urbanización, lotización y otras similares previstas en el artículo 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Actividades profesionales, mandatos y representaciones, actividades de transporte, actividades agropecuarias, actividades de comercializadoras de combustible, actividades en relación de dependencia, rentas de capital, regímenes especiales, inversión extranjera directa y actividades en asociación pública-privada, sector de hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticas industriales básicas, financiero, seguro y economía popular y solidaria. Además, tampoco estarán sujetos a este régimen quienes hayan recibido ingresos brutos superiores a $300,000 el año anterior, ni quienes se encuentren inscritos en el RUC sin actividad económica registrada. El RIMPE de los negocios populares. Comprobantes de venta. Los contribuyentes considerados como negocios populares emitirán notas de venta al amparo de la normativa vigente. Cuando dejen de tener tal consideración, no podrán emitir notas de venta debiendo dar de baja aquellas cuya autorización se encontrare vigente y deberán emitir los comprobantes y documentos que correspondan. Los contribuyentes calificados como negocios populares que realicen actividades económicas no sujetas al RIMPE deberán emitir facturas exclusivamente por estas transacciones. Seguimos en comprobantes de venta hasta que se efectúen las implementaciones tecnológicas. Los contribuyentes deberán considerar lo siguiente: los negocios populares que a la fecha de incorporación al RIMPE tengan facturas autorizadas y vigentes podrán seguir emitiéndolas siempre y cuando incorporen la leyenda contribuyente negocio popular régimen RIMPE de forma manual, mediante sello o cualquier forma de impresión. En estos casos no se le desglosará el IVA y no sustentarán crédito tributario para el comprador.
Los negocios populares que a la fecha de incorporación al RIMPE tengan notas de venta autorizadas y vigentes podrán seguir emitiéndolas siempre y cuando incorporen la leyenda contribuyente negocio popular régimen RIMPE de forma manual mediante sello o cualquier forma de impresión. Los nuevos contribuyentes catalogados como negocios populares deberán informar al establecimiento gráfico autorizado por el SRI que incluye la leyenda contribuyente negocio popular régimen RIMPE en los comprobantes de venta autorizados. El establecimiento gráfico podrá verificar esta condición en el listado referencial publicado en el portal web institucional. De no encontrarse aún en el listado referencial, se deberá colocar mediante sello o cualquier otra forma de impresión la leyenda indicada en los documentos autorizados una vez que conste en el mismo. La declaración y pago de impuesto a la renta se realizará con periodicidad anual, donde el límite inferior sea 0, el límite superior sea 20,000, el impuesto a la fracción básica son $60 y sin porcentaje de tipo marginal. Son aplicables los beneficios tributarios relacionados con los ingresos previstos en la normativa legal. La declaración se efectuará de manera obligatoria aunque no existieren valores de ingresos, retenciones o crédito tributario durante el periodo fiscal anual. Si un negocio popular registra ingresos superiores a los 20,000, declarará, liquidará y pagará aplicando las reglas y tarifas previstas para el régimen RIMPE, de acuerdo al rango que le corresponda. Impuesto al valor agregado. No deben presentar declaraciones del IVA, ya que el pago de su cuota establecida en la tabla progresiva incluye el pago de dicho impuesto. Si un negocio popular registra ingresos superiores a los 20,000, el pago de valor liquidado por concepto del impuesto a la renta comprenderá por esta ocasión tanto el impuesto a la renta como el IVA. Si el contribuyente considerado como negocio popular realiza actividades excluyentes a este régimen, se mantendrá en el régimen, pero respecto de las actividades no comprendidas deberá presentar las declaraciones semestrales de IVA correspondientes. Retenciones. En ningún caso actuarán como agentes de retención. Son sujetos de retención del 0% por las actividades económicas sujetas a este régimen. Vigencia. Los negocios populares estarán en el RIMPE mientras conserven dicha condición. Si un negocio popular registra ingresos superiores a los $20,000, permanecerá en el régimen bajo el cumplimiento de las obligaciones simplificadas y dejará de ser parte del esquema del negocio popular desde el ejercicio fiscal siguiente. Vamos al RIMPE Emprendedores. Comprobantes de venta. Los contribuyentes sujetos al régimen RIMPE deberán emitir facturas, documentos complementarios, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, así como comprobantes de retención en los casos que procedan. Hasta que se efectúen las implementaciones tecnológicas, los contribuyentes deberán considerar lo siguiente. Los contribuyentes que a la fecha de incorporación al RIMPE tengan facturas autorizadas y vigentes podrán seguir emitiéndolas siempre y cuando incorporen la leyenda contribuyente régimen RIMPE de forma manual mediante sello o cualquier forma de impresión. Los contribuyentes que hayan estado en el RICE pero no sean catalogados como negocios populares y que a la fecha de incorporación al RIMPE tengan notas de venta autorizadas y vigentes podrán emitirlas desglosando el IVA sin enmendaduras ni tachones. Además, deberán incorporar la leyenda contribuyente régimen RIMPE de forma manual mediante sello o cualquier forma de impresión.
Los nuevos contribuyentes catalogados como RIMPE deberán informar al establecimiento gráfico autorizado por el SRI que incluya la leyenda contribuyentes régimen RIMPE en los comprobantes de venta autorizados. El establecimiento gráfico podrá verificarlo en la lista referencial publicada en el portal web institucional. De no encontrarse aún en el listado referencial, se deberá colocar mediante sello o cualquier otra forma de impresión la leyenda indicada en los documentos autorizados una vez que conste en el mismo. Los contribuyentes que emiten comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en el esquema electrónico y que pertenezcan al RIMPE deberán incluir la leyenda Contribuyente régimen RIMPE en la sección de información adicional del comprobante electrónico. Posteriormente, se incorporará la leyenda en la sección del esquema que el SRI establezca. Impuesto a la renta. Para calcular la base imponible considerarán los ingresos brutos grabados provenientes de las actividades acogidas a este régimen y se restarán las devoluciones o descuentos. Adicionalmente se sumarán o restarán los ajustes de generación y o reversión por efecto de aplicación de impuestos diferidos. Son aplicables los beneficios tributarios relacionados con los ingresos previstos en la normativa legal. La declaración y pago del impuesto a la renta se efectuará de forma manual conforme la siguiente tabla. Límite inferior de 0 a $20,000 sería $60, el tipo marginal 0%. De $20,000 y un centavo a $50,000 siguen siendo $60, pero el tipo marginal sube a 1%. De $50,000, un centavo a $75,000 sería $360. El tipo marginal sube a 1.25. De $75,000, un centavo a $100,000 serían $672,50 y el tipo marginal sube a 1.50. De $100,000, un centavo a $200,000 sería $1,047,50 y el tipo marginal sube a 1.75. De $200,000 y un centavo a $300,000, el impuesto a la fracción básica sube a $2,797,52 y el tipo marginal también sube a 2. La tarifa impositiva de este régimen no estará sujeta a rebaja o disminución alguna. La declaración o crédito tributario durante el periodo fiscal anual. Como impuesto al valor agregado. La declaración y pago del IVA en forma semestral y acumulada por las transacciones generadas en actividades acogidas o no a este régimen. Según el 9º dígito del RUC, tenemos en el primer semestre y en el segundo semestre. Aquí podemos evidenciar las fechas de vencimiento. Si termina en 1, el 10 de julio del primer semestre y el 10 de enero del segundo semestre. Si termina en 2, del 12 de julio del primer semestre al 12 de enero del segundo semestre. Si termina en 3, del 14 de julio al 14 y el 14 de enero. Si termina en 4, el 16 de julio y el 16 de enero. Si termina en 5, del 18 de julio y el 18 de enero. Si termina en 6, el 20 de julio y el 20 de enero. Si termina en 7, el 22 de julio y el 22 de enero. Si termina en 8, 24 de julio y 24 de enero. Si termina en 9, del 26 de julio y el 26 de noviembre. Y si termina en 0, si el 9º dígito es 0, el 28 de julio y el 28 de enero. Los domiciliados en Galápagos hasta el 28 de julio y enero.
Sin perjuicio de la obligación semestral del IVA, el contribuyente podrá presentar declaraciones mensuales en los periodos que así lo requieran. Retenciones. No son agentes de retención de impuesto a la renta, excepto en los casos en los que el SRI así lo disponga, mediante la respectiva calificación, y en los casos previstos en el numeral 2 del artículo 92 del reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno. Como primer punto, en la distribución de dividendos. Segundo, en la enajenación de derechos representativos de capital. Tercero, en los pagos y reembolsos al exterior. Cuarto, en los pagos por concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones a favor de sus trabajadores en relación de dependencia. No son agentes de retención del IVA, excepto en los casos en los que el SRI así lo disponga, mediante la respectiva calificación, y en los casos previstos en el numeral 2 del artículo 147 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA realizadas serán declaradas y pagadas de manera semestral. Son sujetos a retención del 1% por los bienes y servicios de las actividades económicas sujetas a este régimen. Impuesto a los consumos especiales. La declaración y pago del ICE se deberá realizar de manera mensual. Vigencia. Este régimen será de aplicación obligatoria por el plazo de 3 años contados desde la primera declaración del impuesto a la renta, siempre que cumplan con las condiciones para pertenecer a este régimen. Deberes formales del RIMPE. En este cuadro podemos ver cómo se pone en contraposición el antes y el ahora en los deberes formales, el RICE y el RIMPE. Vamos viendo. Comprobantes de venta. En el RICE, notas de venta, no se desglosa el IVA y la leyenda contribuyente régimen simplificado. En el RIMPE, cuando es negocio popular, notas de venta, no se desglosa el IVA y la leyenda contribuyente negocio popular régimen RIMPE. En emprendedor, la factura se desglosa el IVA, la leyenda es contribuyente régimen RIMPE, y en el régimen general, la factura se desglosa el IVA. En la declaración del IVA, antes en el RICE no aplica declaraciones del IVA. Ahora en el RIMPE, en el caso de negocios populares, no aplica declaraciones del IVA. En el caso de emprendedores, las declaraciones semestrales del IVA, julio y enero. Y en el régimen general, declaraciones mensuales o semestrales. La periodicidad depende de la tarifa del IVA y sus actividades económicas. La declaración del impuesto a la renta. Antes, el RICE no aplica declaraciones del impuesto a la renta. Ahora, en el RIMPE, para negocios populares, la declaración del impuesto a la renta es obligatoria y se realizará en el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal. En el RIMPE mismo, pero como emprendedor, la declaración del impuesto a la renta es obligatoria y también se lo realizará en el mes de marzo del siguiente periodo fiscal. Y en el régimen general, es obligatorio realizar la declaración del impuesto a la renta únicamente si sus ingresos en el año superan el valor de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, año 2022, $11.310. En el caso de pago de cuotas fijas mensuales. Antes, con el RICE, de acuerdo al nivel de ingresos y a la actividad económica, se establecía el pago de una cuota fija mensual, la cual reemplaza el pago del IVA y del impuesto a la renta. Actualmente, en el RIMPE para negocios populares no aplican cuotas mensuales. El pago se realiza una vez presentada la declaración respectiva y la cuota anual sería de los $60. Para emprendedores, no aplican cuotas mensuales, el pago se realiza una vez presentada la declaración respectiva, el monto depende del resultado de la liquidación del impuesto en cuestión. Y para el régimen general, no aplican cuotas mensuales, el pago se realiza una vez presentada la declaración respectiva y de nuevo el monto depende del resultado de la liquidación del impuesto en cuestión.
Comprobantes de venta. Antes, en el régimen impositivo para microempresas, la factura se desglosa el IVA y la leyenda contribuyente del régimen de microempresas. Ahora, para RIMPE negocios populares, notas de venta no se desglosa el IVA y la leyenda es contribuyente negocio popular, régimen RIMPE. Para el emprendedor, la factura se desglosa el IVA, la leyenda es contribuyente régimen RIMPE. Para el régimen general, la factura se desglosa el IVA. La declaración del IVA. Antes, en el régimen impositivo para microempresas, las declaraciones semestrales del IVA eran julio y enero. Ahora, con el RIMPE en negocios populares no aplica declaraciones del IVA, pero para emprendedores, declaraciones semestrales del IVA julio y enero. Para el régimen general, declaraciones mensuales o semestrales, la periodicidad depende de la tarifa del IVA y sus actividades económicas. Declaración del impuesto a la renta. Antes, en el régimen impositivo para microempresas, las declaraciones semestrales del impuesto a la renta, julio y enero. Si el contribuyente tenía ingresos diferentes a las actividades empresariales, además debía realizar la declaración del impuesto a la renta anual en el mes de marzo o abril según corresponda. Actualmente, con el RIMPE en negocios populares, la declaración del impuesto a la renta es obligatoria y se realizará en el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal. En el RIMPE para emprendedor, la declaración del impuesto a la renta es obligatoria y se realizará en el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal. Y para el régimen general, personas naturales, es obligatorio realizar la declaración del impuesto a la renta únicamente si sus ingresos en el año superan el valor de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta año 2022, $11.310. Y para sociedades, presentación obligatoria de la declaración del impuesto a la renta en el mes de abril. Comprobantes de venta. Antes, el régimen general, la factura se desglosaba el IVA. Ahora, el RIMPE en negocio popular, notas de venta no se desglosa el IVA y la leyenda es contribuyente negocio popular régimen RIMPE. Para el emprendedor, la factura se desglosa el IVA y la leyenda contribuyente régimen RIMPE. En la declaración del IVA, antes del régimen general, declaraciones mensuales o semestrales, la periodicidad depende de la tarifa del IVA de sus actividades económicas. Actualmente con el RIMPE en negocios populares no aplica la declaración del IVA y en emprendedores declaraciones semestrales del IVA de julio y enero. Declaraciones del impuesto a la renta. Antes, en régimen general, personas naturales, es obligatorio realizar la declaración del impuesto a la renta únicamente si sus ingresos en el año superan el valor de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta año 2022, $11.310. Sociedades, presentación obligatoria de la declaración del impuesto a la renta en el mes de abril. Ahora, con el RIMPE, para negocio popular, la declaración del impuesto a la renta es obligatoria y se realizará en el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal. Para emprendedor, la declaración del impuesto a la renta es obligatoria y se realizará en el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal. Tenemos el nuevo régimen para microempresarios, RIMPE, el mismo que sustituye al régimen simplificado ecuatoriano, el régimen RICE, que eran contribuyentes que vendían hasta $60.000 y emitían notas de venta. Y también sustituye al régimen de micro, que estuvo vigente durante el año 2020 y 2021. Este régimen RIMPE se deriva de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Acompáñame y veamos a más detalle cómo funcionará este régimen. El régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, RIMPE, será el régimen el cual todos los microempresarios, es decir, todos los contribuyentes, sean personas naturales o sociedades, que vendan menos de 300.000, siempre y cuando no estén en actividades excluyentes a este régimen, ingresarán para el 2022. En este presente cuadro trato de mostrarte cómo se va a categorizar
dentro del RIMPE a los microempresarios. Si durante el año 2021 fuiste un contribuyente RICE que vendió hasta $20,000, es decir, en el año que está terminando vendiste hasta $20,000, pasarás al RIMPE, pero siendo del grupo Negocios Populares. Es decir, perteneces al régimen RIMPE, pero estás categorizado como negocio popular. ¿Cuáles son los negocios populares para el 2022? Son negocios que venden hasta $20,000. Si durante el 2021 vendiste más de $20,000 y estuviste en el RICE, o estuviste en el régimen de microempresa, pero vendiste menos de $300,000, pasas al régimen RIMPE. O, en su defecto, cualquier contribuyente que haya vendido en el 2021 menos de $300,000, pero más de $20,000, pasa al régimen RIMPE. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas categorías que están dentro del mismo régimen? Ok, los negocios populares podrán seguir emitiendo notas de venta, mientras que el RIMPE seguirá emitiendo factura. Los contribuyentes de negocios populares no van a declarar el IVA. Se entendería que su cuota fija es de $60 y pagarían renta e IVA. ¿Cuándo pagarían la renta? Por lo que establece la norma, en el mes de marzo de cada año. Sin embargo, los que están en el régimen RIMPE, que venden más de $20,000, harán declaraciones semestrales en el 104 de manera semestral y pagarán su IVA de manera ordinaria, de manera general. Tendrán una tabla progresiva para pagar su impuesto a la renta, misma que será como base imponible el ingreso neto. Tendrán una tabla progresiva que ya la vamos a ver, que va hasta el 2%. Es decir, es muy parecido al régimen actual, solo que no es un 2% fijo, sino que es una tabla progresiva. Y de igual forma pagan el impuesto a la renta hasta marzo. Entenderíamos que para el régimen RIMPE se elimina el formulario 125 y ya no habría que hacer declaraciones semestrales. Y recuerda que si fuiste RICE, ¿verdad?, hasta el 2021, pasarás al régimen RIMPE solamente si vendiste menos de $20,000 a negocios populares, y ahí podrás seguir usando notas de venta. Si eres un RICE que vendiste más de $20,000, pasas al régimen RIMPE a emitir factura. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si ya entramos a la ley como tal, en el artículo 97.3 me habla que los sujetos pasivos del régimen RIMPE serán quienes hayan vendido hasta $300,000, en este caso al 31 de diciembre del 2021. Luego me dice lo que habíamos comentado, que constituyen negocios populares aquellos sujetos pasivos que hayan vendido hasta $20,000. ¿Sí? En este caso me habla de aquellos pasivos personas naturales con ingresos brutos. ¿Sí? Los sujetos brutos. Hasta $20,000 en el ejercicio económico del año inmediatamente anterior. Entenderemos que los negocios populares serían solo para personas naturales que vendieron hasta $20,000 en el 2021. ¿Sí? Así que si vendiste en el 2021 menos de $300,000, pero más de $20,000, pasas al régimen RIMPE, seas persona natural o seas sociedad. Si vendiste menos de $20,000 y eres persona natural, pasas al RIMPE, pero como un negocio popular. Y si eres sociedad y vendiste menos de $20,000, también estarás dentro del RIMPE. Los negocios populares solo serán para personas naturales, como lo establece el 97.3. Lo dice que los ingresos brutos se entenderán a los ingresos grabados percibidos por sujetos pasivos menos los descuentos y devoluciones. Se entiende que la base imponible para liquidar el impuesto a la renta en el régimen RIMPE será el ingreso neto, entendiéndose a la venta bruta menos devoluciones y menos descuento. A esa base se lo llevará a una tabla progresiva y liquidarás tu impuesto a la renta. ¿Sí? Lo interesante acá es que dice: dentro de este régimen se incluyen a los artesanos y emprendedores conforme a la definición que consta en la ley de cada materia. O sea, aquí me incluye a los artesanos algo
que me lo separaba en el régimen anterior, ¿sí? ¿Quiénes no podrán ingresar a este régimen? Bueno, me dice que los que hayan vendido más de $300.000 no pueden ingresar a este régimen. Los que tengan actividades de construcción tampoco pueden ingresar, algo muy similar a lo que había en el régimen anterior. Y aquí viene un pequeño cambio, dice. Vamos a ver. Dice, los que se dediquen a la prestación de servicios profesionales, mandatos, representaciones, transporte, actividades agropecuarias, comercializadoras de combustibles, relación de dependencia, así como que aquellos que perciban rentas de capital. Entendemos eso, dividendos, arrendamiento de inmuebles, rendimientos financieros. Pero acá no aparece la palabra ocupación liberal. Por lo tanto, aquí pareciera que no me excluye a los comisionistas, ¿ya? No me excluye a los comisionistas ni tampoco a los de ocupación liberal como tal, ¿no? Sino solamente me excluye a los servicios profesionales, ¿sí? Pero bueno, veremos qué sucede en el reglamento. ¿Quién tampoco puede ingresar? Los receptores de inversión extranjera directa y aquellos que desarrollan actividades en asociación público y privado y los que desarrollan actividad económica en el sector de hidrocarburos. Este 97.4 me establece quién no puede ingresar al régimen micro. Es importante mencionar que todos los sujetos pasivos del RICE, así como los del régimen micro, en este último caso, cuando cumplan la consideración establecidas en la presente ley, se incorporarán de oficio de manera automática al régimen RIMPE. Es decir, el SRI de oficio actualizará nuestro RUC. No será necesario que los contribuyentes hagan algún trámite adicional. En el tema de deberes formales, aquí nacen algunas inquietudes y me dice que, sin perjuicio de los demás deberes formales previstos en el artículo 96, los sujetos pasivos sujetos al RIMPE tendrán los siguientes deberes formales. Y me dice llevar un registro de ingresos y de gastos y declarar el impuesto conforme a los resultados que arroje el mismo. Emitir comprobantes de venta conforme al reglamento de comprobantes de venta. Para el caso de los negocios populares emitirán notas de venta al amparo de la normativa vigente. Es decir, lo que ya les había comentado, en el segundo punto, solamente los negocios populares podrían emitir notas de venta. Lo que me extraña en el primer caso es que me da a entender de que los que estén en el RIMPE no serán obligados a llevar contabilidad, solamente un registro de ingresos y de gastos. Los pagos que se efectúen los contribuyentes sujetos a este régimen deberán observar los montos de bancarización. Obviamente, todos los pagos que realicen los contribuyentes RIMPE deberán ser bancarizados a partir de los $1.000, ¿sí? Un punto importante acá es que me dice que los contribuyentes RIMPE no serán agentes de retención, en los pagos ordinarios, es decir, cuando retienen el 1, el 1.75, el 2, el 2.75, el 8, el 10. ¿Ya? Solamente serán agentes de retención cuando pagues dividendos, pagos al exterior, uses liquidación de compra o retenciones en relación de dependencia, ¿sí? Bueno, como puntos importantes, este régimen es obligatorio por 3 años. No serán agentes de retención, como ya lo mencioné, excepto en casos especiales. En el caso de los negocios populares, que son personas naturales que venden menos de $20.000, nunca serán agentes de retención, ni siquiera en los casos especiales. El impuesto a la renta se paga hasta el 31 de marzo de cada año. La base imponible es el ingreso neto, así como lo comentamos, y todos los contribuyentes que inician actividades y no se encuentren excluidos de este régimen conforme al 97.4, que fueron las actividades excluyentes como construcción, transporte, servicios profesionales, al momento de su inscripción en el RUC deberán incluirse en el RIMPE desde el primer año de operación. Aquí está la tablita. La tablita, si eres un negocio popular, vas a pagar $60 fijo, ¿sí? Si ya vendes más de $20.000, obviamente estás dentro del RIMPE y pagarás según una tabla progresiva hasta el 2%. Como puntos importantes tenemos también, en caso de contribuyente se encuentre dentro del RIMPE y supere el límite superior de los $300.000, es decir, ¿qué pasa si tú en el año superas los $300.000? Vendes 380. Ok, en ese caso pagarás igual por la tabla, pero al siguiente periodo fiscal sales del régimen RIMPE, ¿sí? Acuérdate que solamente es obligatorio
por 3 años. El IVA se declara de manera semestral. Esto no debería incluir para los negocios populares, que se entiende que su cuota de $60 paga el IVA y paga la renta. Los negocios populares serán los únicos que podrán emitir notas de venta y su cuota de $60 incluirá el pago de impuesto a la renta e IVA. Otros puntos importantes que hemos recopilado para este video es que este régimen arranca el 1 de enero del 2022. El RICE deberá pagar su cuota hasta diciembre del 2021. Deberás pagar tu cuota. Los RICE que vendieron hasta $20,000 en el 2021 podrán usar sus mismas notas de venta en el año 2022. Ya comentamos que los RICE pasan a negocios populares. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Es que si vendiste menos de $20,000 y tienes notas de venta, pues te van a servir para el 2022. No deberías cambiar las notas de venta. Te van a seguir siendo útiles, ¿sí? Los RICE que superaron el monto de ventas en 20,000 deberán cambiar a facturas. Los contribuyentes del régimen microempresas deberán pagar el formulario 125 hasta el segundo semestre del 2021. Esto es en enero del 2022. Deben pagar su segundo semestre en el formulario 125. Los contribuyentes del régimen micro podrán usar sus facturas para el año 2022, incluyendo la leyenda régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. A partir del 1 de enero del 2022, esto ya lo comentamos, los sujetos pasivos que cumplan las consideraciones establecidas en la normativa legal se sujetarán al RIMPE, sin que para el efecto sea necesario trámite alguno para el sujeto pasivo. ¿Qué preguntas nos quedan pendientes después de este video? Y a la fecha de hoy, 13 de diciembre del 2021, solo existe la ley y la circular 6. Bueno, como temas pendientes tenemos, ¿qué pasa con la ocupación liberal? ¿Ingresan o no? ¿Los excluirán como hicieron en el régimen de microempresa o no? Bueno, esperemos el reglamento, que ahí se podrá aclarar más. Otra pregunta es, ¿qué porcentaje de retención se le va a aplicar al régimen RIMPE? ¿Y le debo retener a las notas de venta, es decir, a los negocios populares? Bueno, lo lógico sería que exista una retención como la que hay actualmente, ¿no? Del 1,75, del 1,50. Esa debería ser la retención para el régimen RIMPE, la misma que será útil para ellos como crédito tributario. La lógica nos lleva a creer que para los negocios populares no se deberá emitir comprobantes de retención porque son notas de venta. Recuerden que a los RICE no se les retenía, ¿no? Pero bueno, eso hay que esperar en el reglamento, por eso los ponemos como preguntas que quedan pendientes. ¿Existirá un catastro para definir a los contribuyentes RIMPE? Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que salga a finales de este año 2021. ¿Las sociedades del RIMPE llevarán contabilidad o no? La ley establece que no. La ley me establece que no, pero estas dudas ya existieron antes y los reglamentos y las resoluciones se fueron contradiciendo en el tiempo. A mí me cuesta creer que una sociedad no tenga la obligación de llevar contabilidad, aun cuando reporta a la superintendencia estados financieros, ¿no? Y aún así los bancos también piden flujos de efectivos, balances. O sea, me parece poco creíble que no exista la obligación de llevar contabilidad, ¿no? Podría entenderse que para las declaraciones, ¿no? Pero igual las sociedades están obligadas a llevar contabilidad, no por un mandato legal, por un tema operacional. Siempre tienen la obligación de presentar estados financieros a bomberos, a municipios, a bancos, no solo al SRI. El régimen RIMPE ya no trata solo para actividades empresariales. Claro, en el régimen RIMPE se hablaba de que ahí estaban los restaurantes, el taller mecánico, pero si eras profesional, no. Si eras artesano, no. Si eras comisionista, no. Si eras, por ejemplo, un gafitero, no. Se entiende que ahora ya no solo trata de actividades empresariales y cubre a más contribuyentes. Los 5 puntos importantes sobre el RIMPE. Primero, la creación de un nuevo régimen impositivo. Con la publicación de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, se crea un nuevo régimen impositivo. ¿Cuál es este régimen? A partir del 1 de enero del 2022, todos los contribuyentes que formaron parte del RICE y del RIN
formarán parte de este nuevo régimen impositivo denominado como RIMPE, el cual incluye a emprendedores y negocios populares. ¿Quiénes forman parte de este nuevo régimen? La norma nos dice que se sujetarán a este régimen los sujetos pasivos, personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a cero y hasta $300,000 de los Estados Unidos de América al 31 de diciembre del año anterior. Es importante recordar que en este régimen únicamente se podrán integrar por 3 ejercicios fiscales. Este régimen incluye 2 tipos de contribuyentes que son identificados como negocios populares y emprendedores. ¿Quiénes son estos negocios populares? Son las personas naturales exclusivamente que durante el ejercicio 2021 tuvieron ingresos brutos hasta $20,000 de los Estados Unidos de América, y 2, se consideran emprendedores a todas las personas naturales y las sociedades que durante el ejercicio 2021 tuvieron ingresos brutos superiores a $20,000 en el caso de personas naturales y hasta $300,000 en el caso de personas naturales y también sociedades. En este régimen, a diferencia del RIM, se incluyen a los artesanos. ¿Qué pasará con los contribuyentes RICE? Esta es una pregunta muy frecuente. Tengamos en cuenta que dentro del RIMPE se consideran a los negocios populares. Y si una persona estuvo hasta la categoría 3, que incluye sus ingresos hasta $20,000, o aún estando en una categoría superior a la 3, dentro de lo que es ser contribuyente RICE, si no superaron los $20,000, esta persona seguirá manteniéndose en un sistema muy similar al RICE. Estas personas seguirán emitiendo notas de venta como lo han realizado hasta el momento y pagarán una cuota anual de $60 en la cual se incluirá IVA y renta. Es decir, hablaríamos de que nuestro sistema RICE incluiría solamente a aquellos contribuyentes personas naturales que no superen los $20,000 y seguiríamos manteniendo un sistema muy similar. ¿Qué pasa si es que supera los $20,000? Obviamente, si usted hasta el 2021 estaba en el RICE, pues deja de ser un contribuyente RICE y se convierte en un contribuyente dentro de RIMPE, pero como emprendedor. No podrá ya emitir notas de venta y deberá empezar a emitir facturas en sus operaciones. ¿Cuánto cancelarán en este régimen? En este régimen, obviamente, vamos a aplicar una tabla muy similar a la de impuesto a la renta, en la cual estableceremos un límite inferior y un límite superior. En nuestra primera línea, como nos daremos cuenta, estarán aquellos contribuyentes considerados como pequeños negocios. Su límite máximo de pago será hasta el 2%. ¿Existen exclusiones en este régimen? Pues sí, también existen exclusiones. Es decir, no se incluirán dentro de este régimen aquellas personas que en el ejercicio 2021 obtuvieron ingresos superiores a $300,000, los contribuyentes que obtengan ingresos por contratos de construcción, quienes obtuvieron ingresos gravados provenientes de las actividades de urbanización, lotización, transferencia de inmuebles y otros similares, quienes se dediquen a la prestación de servicios profesionales, los que presten servicios de mandato y representaciones, las actividades de transporte, las actividades agrícolas, es decir, aquellas personas que se encuentran dentro de un régimen único agrícola, los contribuyentes comercializadores de combustibles, las personas en relación de dependencia, quienes perciban exclusivamente rentas de capital, rendimientos financieros, arrendamientos de bienes inmuebles, los contribuyentes en regímenes especiales, tales como lo que se refiere al pago del impuesto en la comercialización del banano, los regímenes simplificados en el caso de instituciones de la economía popular y solidaria. Recuerda contactarnos. Comprobantes electrónicos RIMPE. Emisión de comprobantes electrónicos para contribuyentes RIMPE. Los contribuyentes que pertenecen al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE pueden emitir comprobantes electrónicos de acuerdo a las nuevas regulaciones tributarias establecidas en el Reglamento para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Para ello, el Servicio de Rentas Internas de SRI realizó los cambios tecnológicos necesarios en su sistema de comprobantes electrónicos. Los contribuyentes catalogados como negocios populares podrían emitir comprobantes electrónicos en el caso de que requieran emitir facturas por las actividades excluyentes al régimen.
El SRI publicó la fecha técnica de comprobantes electrónicos esquema offline, en la que se explican los cambios que se deben considerar para la inclusión de la leyenda de los contribuyentes que pertenecen al RIMPE. En el mismo documento constan otros aspectos de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, como la reducción progresiva de la tarifa de retención del impuesto a la salida de divisas, o ISD, o impuesto a salida de divisas, y la reducción de la tarifa del impuesto al valor agregado, o IVA, en cuanto se disponga dicho beneficio mediante decreto ejecutivo. Los contribuyentes que requieran incorporar la leyenda de contribuyente régimen RIMPE deben realizar los ajustes correspondientes en sus sistemas de emisión de comprobantes electrónicos antes de los 90 días señalados en la resolución, llamémosle 60, publicada en el segundo suplemento del régimen oficial número 608 del 30 de diciembre del 2021. Vamos con las preguntas frecuentes o con algunas preguntas frecuentes. Régimen simplificado para emprendedores, negocios populares, RIMPE. Pongámonos en primera persona. Si tengo mi RUC activado antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico Sostenible, Económico y Sostenibilidad Fiscal y cumplo las condiciones para pertenecer al RIMPE, ¿debo realizar algún trámite para formar parte de dicho régimen? No. Los contribuyentes que cumplan las condiciones para pertenecer al RIMPE pertenecen a dicho régimen de manera autónoma, sin necesidad de ingresar a ninguna solicitud o trámite. ¿Cómo puedo saber si pertenezco al RIMPE? Corresponde a cada contribuyente conocer si cumple o no los requisitos previstos en la norma para ser parte del RIMPE, pues con el solo cumplimiento de dichos requisitos, el contribuyente pasa a formar parte del régimen. Sin perjuicio de ello, el Servicio de Rentas Internas pone a disposiciones de la ciudadanía un listado referencial de los contribuyentes que, de acuerdo a las bases de datos de la Administración Tributaria, se encuentren sujetos al RIMPE. Si realizo mi inscripción en el RUC a partir de enero del 2022, ¿puedo formar parte del RIMPE? Sí, el contribuyente cumple las condiciones para sujetarse al RIMPE, iniciará sus actividades sujeto a dicho régimen. El listado referencial será actualizado de forma semanal con la información de los nuevos inscritos. Voy a emprender una actividad de comercio y mi proyección de ingresos grabados durante el año 2022 es de 1,000 mensuales. ¿A qué régimen debo sujetarme? Las personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta $20,000 serán considerados como negocios populares sujetos al RIMPE. Si estoy inscrito en el RUC, pero no tengo actividades económicas registradas, ¿estoy sujeto al RIMPE? Los contribuyentes que se encuentran inscritos en el RUC y no tengan actividad económica registrada no están comprendidos en este régimen. ¿Las sociedades pueden sujetarse al RIMPE? Sí. Se sujetarán a este régimen tanto personas naturales como personas jurídicas con ingresos brutos anuales de hasta $300,000 y que cumplan condiciones de este régimen. ¿Las instituciones privadas sin fines de lucro se sujetarán al RIMPE? Sí, pero únicamente para la presentación de declaraciones semestrales y las demás normas relativas a la simplificación de obligaciones tributarias, sin que por ello cambien su naturaleza jurídica ni pierdan las exoneraciones de impuestos previstas en la normativa tributaria vigente. Las notas de venta emitidas por negocios particulares acogidos a este régimen generarán crédito tributario de IVA a sus adquirientes? No. No obstante, para tener derecho a crédito tributario de IVA, los contribuyentes que no sean consumidores finales, que mantengan transacciones con proveedores que tengan la consideración de negocios populares, deberán emitir una liquidación de compras en la cual se registra
el IVA considerando como base imponible el valor del bien transferido o servicio prestado y realizar la retención del 100% del IVA generado. Las notas de venta emitidas por los sujetos considerados como negocios populares acogidos a este régimen sustentarán costos y gastos del impuesto a la renta. Sí, siempre que identifiquen al usuario y describan los bienes y servicios objeto de la transacción. Si un contribuyente calificado como negocio popular realiza actividades económicas no sujetas al RIMPE, como por ejemplo servicios profesionales, ¿qué comprobante de venta debe emitir? Deberá emitir facturas exclusivamente por las actividades no sujetas al RIMPE. Por las actividades sujetas a dicho régimen emitirá notas de venta. Si estoy calificado como un negocio popular y al 1 de enero del 2022 tengo facturas autorizadas vigentes, ¿puedo seguir utilizándolas o debo de darlas de baja? Podrá seguir emitiéndolas siempre y cuando incorpore la leyenda contribuyente, negocio popular, régimen RIMPE, de forma manual, mediante sello o cualquier forma de impresión. En estos casos no se desglosará el IVA y no se sustentarán créditos tributarios para el comprador. Si estoy calificado como un negocio popular y al 1 de enero de 2022 tengo notas de venta autorizadas y vigentes, ¿puedo seguir utilizándolas? Podrá seguir emitiendo las notas de venta siempre y cuando incorpore la leyenda contribuyente, negocio popular, régimen RIMPE de forma manual, mediante sello o cualquier forma de impresión. Si emito comprobantes en el esquema electrónico y pertenezco al RIMPE, ¿en dónde debo subir la leyenda contribuyente régimen RIMPE? Deberá incluir la leyenda en la sección de información adicional del comprobante electrónico. Posteriormente se incorporará la leyenda en la sección de esquema que el SRI establezca. Si soy considerado como un negocio popular y tengo actividades sujetas al RIMPE y actividades no sujetas a dicho régimen, ¿debo realizar declaraciones del IVA? Al ser un negocio popular, por las actividades sujetas al RIMPE no tienen la obligación de declarar o pagar el IVA. Sin embargo, las actividades excluyentes de dicho régimen deberá presentar declaraciones del IVA de forma semestral. Los emprendedores sujetos al RIMPE deben realizar declaraciones semestrales del IVA. Pueden declarar y pagar el IVA de forma mensual. El contribuyente podrá presentar declaraciones mensuales del IVA en los periodos que así lo requiera, en cuyo caso los plazos de presentación corresponderán a los previstos para la declaración y pago mensual del IVA. En la normativa vigente, la declaración así presentada deberá contener la información de los periodos mensuales anteriores correspondientes al mismo semestre, sin que se genere el pago de intereses o multas respecto de los periodos anteriores que se acumulan. Para el cálculo del impuesto a la renta, ¿son aplicables los beneficios tributarios relacionados con los ingresos? Sí se pueden aplicar los beneficios tributarios relacionados con los ingresos previstos en la normativa legal. ¿Puedo gozar de alguna rebaja o disminución de la tarifa del impuesto a la renta establecida para el RIMPE? La tarifa impositiva de este régimen no está sujeta a rebaja o disminución alguna. Si un contribuyente sujeto al RIMPE no generó ingresos durante un periodo fiscal, ¿es obligatorio presentar la declaración de impuesto a la renta? La declaración se efectuará de manera obligatoria aunque no existieran valores de ingresos, retenciones o crédito tributario durante el periodo fiscal anual. Los contribuyentes sujetos al RIMPE que deben efectuar declaraciones del ICE lo pueden realizar de forma semestral. La declaración y pago del ICE se deberá realizar de manera mensual. Si un contribuyente calificado como negocio popular registra ingresos superiores de $20,000, ¿cómo deberá cumplir sus obligaciones tributarias? Si un negocio popular registra ingresos superiores a $20,000, permanecerá en el régimen bajo el cumplimiento de las obligaciones simplificadas. En este caso, el impuesto a la renta se declarará, liquidará y pagará aplicando las reglas y tarifas previstas para el régimen RIMPE, de acuerdo al rango que le corresponda según la tabla del artículo 97.6 de la Ley de Régimen Tributario Interno, del pago del valor así liquidado. Comprenderá por esta ocasión tanto el impuesto a la renta como el impuesto al valor agregado.
Desde el ejercicio fiscal siguiente, dicho sujeto dejará de ser parte del esquema de negocio popular sin perjuicio de su permanencia en el RIMPE, en caso de cumplir los requisitos para tal efecto. Si un contribuyente sujeto al RIMPE registra ingresos superiores a $300,000, ¿cómo deberá cumplir sus obligaciones tributarias? Cuando un contribuyente sujeto al régimen registre ingresos superiores a los previstos para el mismo, permanecerá en el régimen bajo el cumplimiento de las obligaciones simplificadas dispuestas para el mismo y su exclusión se efectuará a partir del primer día del ejercicio fiscal anual siguiente. En estos casos, el impuesto a la renta se declarará, liquidará y pagará aplicando las reglas y tarifas previstas para el régimen RIMPE, según la tabla del artículo 97.6 de la Ley de Régimen Tributario Interno. El excedente del monto de ingresos generará el pago conforme al tipo marginal previsto para el último rango de la tabla progresiva del artículo 97.6 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Todos aquellos contribuyentes que tenían un RUC registrado hasta el 31 de diciembre del año 2021, ya sea bajo la modalidad del régimen general, bajo un régimen impositivo simplificado RICE o bajo un RIMI, un régimen de microempresa, si cumplen con todos los requisitos que se establecen para este nuevo régimen, pasan a formar parte de este de manera automática. Básicamente en el régimen RIMPE existen dos categorías diferenciadas, dos categorías que tienen sus propias obligaciones y que se manejan de manera distinta, de manera particular cada una. El SRI hace una primera categorización dentro de este régimen RIMPE. Los negocios populares son aquellos contribuyentes que hasta al 31 de diciembre del año anterior no hubieran tenido ingresos superiores a $20,000 y que no tengan impedimento en función de sus actividades para pertenecer a este régimen, ¿ya? Los contribuyentes que pertenezcan a este régimen de negocios populares tienen básicamente la obligación de emitir comprobantes de venta autorizados por el SRI, con la diferencia de que van a tener que gravar tarifa 0% a sus bienes y servicios. Es decir, deberían emitir facturas de venta como funcionaban los RICE hasta el 31 de diciembre del año 2021. Aquellos contribuyentes que pertenezcan a este régimen y que tuvieran documentos autorizados, a la fecha de la presente resolución, pueden utilizar sus documentos con una consideración de que no van a desglosar el IVA y además de que deben poner una leyenda. Puede ser mediante un sello en el que se identifique claramente contribuyente, negocio popular, régimen RIMPE, ¿ya? Esto mientras sus documentos tengan vigencia, pues luego de que sus documentos o deban solicitar nueva impresión de documentos en alguna imprenta, si lo hicieran con documentos físicos, deben tener esta leyenda de manera preimpresa, ¿ya? Estos contribuyentes no deben presentar declaraciones mensuales de IVA y deben pagar un valor único de forma anual de $60, ¿ya? Este tipo de contribuyentes no son sujetos a retención o son sujetos a retención informativa con código 332. Este tipo de contribuyentes además deben de manera obligatoria presentar pues sus documentos de venta en el momento de la transferencia de dominio del bien o la prestación del servicio o la acreditación en cuenta, tal como rige y todos los lineamientos dispuestos para esto en la Ley de Régimen Tributario Interna, en la Ley de comprobantes, de la emisión de comprobantes autorizados, ¿ya? Eso como de manera general en cuanto a los contribuyentes pertenecientes al régimen de negocio popular. Por otro lado, tenemos otra categorización que son los contribuyentes del RIMPE emprendedores. Son aquellos contribuyentes que superan los $20,000 de ingresos, pero que no superan, por el contrario, el límite máximo de $300,000 al año anterior. Ya este tipo de contribuyentes van a facturar en función de la naturaleza del bien o servicio que están prestando en cuanto al tema del IVA. Ya deben además incluir en sus documentos, si es que tuvieran facturas o documentos preimpresos vigentes al momento de la resolución, deben adicionar la leyenda, puede ser mediante un sello igual, que diga contribuyente régimen RIMPE. Deben presentar de manera opcional las declaraciones de IVA
ya sean mensuales o semestrales, es a discreción del contribuyente, y además deberán liquidar en la fecha correspondiente el impuesto a la renta de acuerdo a los lineamientos establecidos para este contribuyente en específico. Adicional a esto, este tipo de contribuyente es sujeto a retención del 1% con el código 343, y por otro lado, si bien el reglamento indica que este tipo de contribuyente no podría ser agente de retención, salvo lo que se estipula en el artículo 2, en el literal 2, del artículo 92 de la Ley de Régimen Tributario Interno, hay ciertos contribuyentes, por el contrario, que están mediante resolución del SRI establecidos y obligados a ser agentes de retención, pues en este caso prevalece esta disposición y deben mantenerse como agentes de retención. Otra situación que se debe considerar para este tipo de contribuyentes es que tienen la obligación asimismo de emitir sus documentos de manera obligatoria en la transferencia de bienes muebles, en la prestación de servicios o en la acreditación en cuenta, cualquiera de las dos cosas que suceda primero. Creo que eso es de manera general lo que resume este nuevo régimen al que todos debemos prestar atención. No obstante de esto, el SRI ha publicado catastros o listados referenciales de los contribuyentes que pertenecen al uno o al otro régimen. Sin embargo, estos listados son meramente referenciales, por eso hay que ubicar las condiciones y ver en cuál de los dos yo debería estar, aun si en el listado no consto, que son, como les indico, nada más referenciales. Para los nuevos inscritos, también el SRI de manera semanal está actualizando estos listados para ubicar estos nuevos contribuyentes en alguno de estos dos régimen al que pertenezcan para los inscritos a partir de enero del año 2022. Y otra cosa que hay que considerar y que es súper importante es que aun cuando yo cumpliera la condición de ventas, si es que mi actividad está dentro de las actividades que no pueden acogerse a ninguno de los dos regímenes, no voy a poder acogerme y voy a seguir entonces perteneciendo a un régimen general. Hay algunas actividades que no pueden ser parte de este régimen, como los honorarios profesionales, como el transporte, como aquellos que presten servicios en contratos de construcción y laboratorios clínicos relacionados al tema salud. Hay algunas actividades que no pueden pertenecer a este régimen, aun cuando cumplan con el resto de requisitos. Eso. Listo. Estimados estudiantes, hemos visto todo lo referente al RIMPE. Espero que estemos absorbiendo los conocimientos y que cualquier cuestión de consulta, pues podemos repetir el video o directamente ir a las diapositivas y control F, poder buscar la parte que tengamos alguna duda. Sin más, les agradezco mucho y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.